Hola, para aquellos que no nos conocen, mi nombre es Fabio. Y yo soy Roxana. Y sí, hemos decidido abrir nuestro canal, Desde el corazón de Brickell en Downtown Miami, que estén hasta el final para que conozcan más de nosotros. ya que en este video les vamos a explicar el por qué Abrimos nuestro canal de YouTube. La vida es un viaje, súbele a la brisa del Caribe, oh. Viajando por el mundo sin parar, Fabio y Roxana listos para volar, de Barranquilla hasta Madrid, Nueva... Empecemos hablándole un poco acerca de nosotros, ¿qué crees? Sí, bueno, yo soy nacida en el Bronx, New York, mi mamá es de Puerto Rico y mi papá es de Ecuador. ¿Y tú? Bueno, yo nací en Barranquilla, Colombia y estoy viviendo en Estados Unidos desde los 17 años de edad. Ok, pero comentémosles a la gente qué somos. ¿Somos primos? ¿Somos hermanos? ¿Qué somos? Bueno, nosotros estamos casados, llevamos 17 años de casados, vivimos en Nueva York por 7 años y ya vivimos en Miami por 11 años. Así es, así que Miami es nuestro segundo hogar. Primer hogar fue Nueva York, en Upstate New York, que se llama Middletown, un pueblo pequeñito a las afueras de Nueva York. Y ahora tenemos exactamente 11 añitos, más o menos 10, 11 años viviendo aquí en Miami. Correcto. Aparte de eso, somos una familia de 5, tenemos 2 hermosos hijos. Y una linda perrita. ¿Cuál fue el motivo que nos hizo tomar la decisión de mudarnos a Miami? Bueno, en el 2010, no sé si recuerdas, fue nuestro primer viaje como familia. Claro. Teníamos a nuestra hijita solamente en ese momento. Y desde que vinimos a Miami nos encantó tanto que dijimos, tenemos que mudarnos a Miami. Y en el 2014 fue cuando finalmente logramos mudarnos acá. Y aquí estamos en uno de los tantos lugares icónicos de Miami donde muchos turistas vienen para tomarse esa foto deseada. De nada. ¿Qué te hace recordar eso que le estás tomando una foto a un turista? A mi primer día que estuve aquí, que yo también fui una que pedí foto. Bueno, antes de seguir hablándoles más de nosotros, vamos a tomarnos algo refrescante porque hace demasiada calor. ¿Qué nos traes? Crunchy. ¿Qué nos traes? Un crunchy acai bowl con colágeno, con chia pudding seeds, con fresitas y bueno, rico para esta calor. Uf, qué calor. Sí, la verdad es que está muy, muy caliente. ¿Te gustó el acai bowl? Ese sabor. Sí, estuvo muy bueno, la verdad. La próxima vez quiero probar el otro también, se veía que estaba muy rico. Me parece bien. Bueno, ¿y para dónde vamos? ¿Qué tal si vamos al parque donde se ven los cruceros y de pronto verlos cuando estén partiendo ahora? Ay, sí, yo sé cuál. Ujú. Ese es el puerto más grande del mundo, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos. Bueno, vamos. Bueno, familia, nos encontramos en el Parque Maurice Ferré y como pueden ver en mis espaldas se encuentra el puerto de cruceros más grande del mundo. Así como les dijo mi esposa, este puerto puede tener hasta 9 cruceros a la vez. Es más, este año en el 2025 se rompió el récord y hubieron hasta 10 cruceros en un solo día. Entonces, mi gente, esa fue otra de las razones también por la cual nos mudamos a Miami. Yo les recomiendo que vengan acá un sábado, un domingo, antes de las 4 de la tarde, así pueden ver cuando los cruceros estén partiendo hacia su destino, reciban la brisa marina, pasen un momento agradable, descansen. Si tienen perritos, los pueden traer también a este parque. Y definitivamente a nosotros nos encanta venir acá un fin de semana. Bueno, ya que estamos aquí, les quiero contar nuestra experiencia en el primer crucero que tomamos, que justo fue en este mes de septiembre en el año 2017, en celebración de mi cumpleaños número 30. Abordamos el Carnival Victory, justo en este puerto que ustedes ven a mis espaldas. No sabíamos qué esperar, pero les cuento, la pasamos increíble. Familia, en la caja de comentarios nos gustaría saber qué prefieren ustedes en el momento de vacacionar. ¿Viajar por crucero o viajar por tierra? Les queremos dar nuestra opinión. Pero ¿sabes qué? Vamos a sentarnos porque lo que les vamos a decir puede que les interese mucho. Yo antes era una de esas personas que pensaba que viajar en crucero no era viajar de verdad. ¿Sabes que yo también pensaba lo mismo? Mucha gente tiene la idea que viajar en crucero no es viajar de verdad, que no conoces los destinos, que te la pasas encerrado y que no vale la pena. Y la verdad les digo que si ustedes también piensan así, están completamente equivocados.
Después de este crucero entendimos algo, que un buen crucero es una comodidad que no tiene comparación. Miren, un viaje por tierra tienes que pedir taxi, hacer check-in en un nuevo hotel cada 3 o 4 días, empacar, desempacar, cargar maletas y volver a organizarte. Y si tienes que moverte en avión, suma al aeropuerto, seguridad, tiempo de espera, es que se vuelve muy cansado. Así es, al cambio, un crucero, miren, aquí hay uno atrás de nosotros, mientras tú estás cenando, tomándote unos drinks, estás durmiendo, el bote ya te está llevando a un nuevo destino. Tú solo te despiertas y ya estás en otro país o ciudad. Te puedes bajar, puedes explorar la isla o la ciudad. Es más, puedes tomar una excursión con los locales o hacerla directamente con la línea de cruceros. Y lo mejor de todo es que regresas a la misma habitación sin tener que mover una sola maleta. No tienes que estar empacando, desempacando y estás comiendo todos los días como si estuvieras en un hotel 5 estrellas flotante, literalmente. Además, en pocos días conoces varios destinos y eso te da una idea muy clara de saber qué destino quieres regresar y conocerlo por tierra y quedarte más tiempo y de pronto cuáles quieres evitar. Para nosotros, la comodidad del crucero gana por mucho. Sí. Porque es que no es solo viajar, es viajar cómodo, bien comido y sin estrés. Pero lo mejor de todo es que viajas con vistas al mar todo el tiempo. Y eso, créannos, vale muchísimo la pena. Yo en lo personal les recomiendo que si aún no han hecho un viaje por crucero, háganlo, vivan la experiencia. Yo se los recomiendo. ¿Tú se los recomiendas? Claro que sí. Es más, ¿qué tal si les dejamos unas fotos y videos sobre las experiencias que hemos vivido en los cruceros? Ruédalo. 따라 지금 여기 흥얼거려 멜로디 참 넓은 순간 짜릿해져 everyday 스치는 말 한마디 날 따라 걷는 기분 난 어때 너도 같을지 궁금해 Yeah, one of a kind piece of art Lighting in a bottle, yeah we got that spark Sounding like an issue 5G, 4 bars Every place we go, make it into our landmark Ain't it real or is it just me? Do I need a chill, but you're bringing the heat Yeah, a miracle motto, love a lucky lotto That'll never let go, hell no 둘만의 손 날 보고 식은 너의 표정 다른 건 눈에 안 들어와 눈을 때려 해도 네가 웃어도 마주친 그 순간 I feel good, 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 good tonight 지지 않고 talk connect Wanna make it right, right, right 너와 난 서로 다 알아가 시간이 멈춘 것 같아 딱 맞춘 듯한 timing 어제와는 다른 거기 손끝이 닿아거리니 말투 눈빛 손짓까지 모든 게 내 탓 걱정되는 말도 난걸 네 눈빛에 떠발린 시선 말투 손끝까지 그게 너와 나의 talk Okay Alright, got me talking about you day and night Plot twist beauty caught me by surprise Topic of my life, you match my vibe Got me locked in at first sight Tell me is it wrong to feel this right Super effective, you're just my type City life love, but my focus is clear Every year Familia, ya que les dimos nuestra opinión sobre los cruceros, ¿qué les pareció? Así es, dejen ahí en la cajita de comentarios qué les pareció, si prefieren viajar por crucero o viajar por tierra. Los estaremos leyendo. Amor, ¿qué te parece si vamos un rato a Beisa y seguimos hablando de nosotros? Bayside, ahí sí, vamos. Bueno, mi gente, nos encontramos en Bayside, otro de los lugares icónicos de la ciudad de Miami. Y como pueden ver, aquí se encuentra el Pier 5. Esta barra se inauguró en enero del 2024. Es una barra abierta a 360 con un gran estilo y muy buenos cócteles. Además pueden encontrar tiendas, boutiques, souvenirs y también está el restaurante del famoso reggaetonero Nicky Jam. Esa es las otras cosas que ofrece Bayside, música, alegría, ambiente tropical. Así es, acá pueden venir a Bayside, bailar un ratico, tomarse unos traguitos, en fin, pasar un momento bueno en familia. Así es, amor, Bayside es un lugar para todas las edades.
Y bueno, ya que estamos acá, sigamos hablando sobre nosotros. Estamos en Miami por la cercanía a los parques temáticos. No solo eso, el clima, el calor. Podrías visitar a la playa todo el año si deseas. Como lo acabas de decir, acá se puede disfrutar de las playas todo el año. Al cambio, en Nueva York solamente tienes que esperar esos 2 o 3 meses que te ofrece el verano. Correcto. Pero bueno, Nueva York también es muy bonito porque hay cambios de estaciones que se viven lindo. Puedes vestirte de diferentes formas. Está la primavera, el otoño, el invierno, el verano. En particular, mis estaciones favoritas de Nueva York eran el verano y el otoño. Bueno, para mí el invierno, la Navidad allá en Nueva York es única. ¿Por qué? Porque siento que es una estación mágica, se vive muy lindo en Nueva York. Puedes ir a Manhattan y no solamente eso, la Navidad en familia se vive muy diferente en Nueva York que acá en Florida. Yo veo que acá en Florida la gente como que lo celebra más a los afueras y están como que separados. Pero en Nueva York se vive esa Navidad en unión, en familia. ¿Por qué? Porque está tan frío afuera que te obliga a estar adentro. Bueno, sí, es un muy buen punto porque la verdad es que en Colombia, yo por ejemplo, las Navidades son muy parecidas a acá en Miami, en la cual uno salía afuera a quemar el año nuevo, a aprender cualquier cosa, juegos pirotécnicos. Que también es muy bonito, Sí, claro. pero No, sí, definitivamente el tema de la magia, de la nieve Sí. que se vive en Nueva York tiene como ese plus, ¿verdad? correcto. Entonces creo que estoy de acuerdo contigo. Entonces vamos a seguir por ahí hablando más. Digamos. Hablando de magia y ya que les comentaste la cercanía de los parques temáticos, ¿por qué no les comentamos esa primera vez que fuimos a Disney? Ay, nene, una experiencia muy única, muy linda, inolvidable. Ver la alegría de nuestros hijos estando en Disney. Y no solo eso, fue nuestra primera vez, tanto la mía como la tuya. Eso es algo lindo. También hacen un show en el castillo que no se lo pueden perder. Y yo, al ver a mis hijos emocionarse tanto, les digo que lloré. Les tengo que decir, les tengo que admitir que yo sí soy llorona. Así que les recomiendo que si no han ido a Disney, háganlo. No se salten esa experiencia, vívanlo. Con o sin niños, es inolvidable. Bueno, mi gente, ya para cerrar este vlog y como les comentamos al inicio de este video, les vamos a decir con detalles cómo surgió la idea de iniciar nuestro canal. Les cuento, no ha sido nada fácil, ya que desde hace mucho tiempo veníamos con la idea de hacerlo. Bueno, nosotros llevamos un par de años viajando, yendo a parques temáticos, restaurantes, yo diría como desde el principio de 2010. ¿Qué piensas tú? Sabes que sí, recuerdo perfectamente que fue en el 2010 cuando viajamos por primera vez a Miami. Luego empezamos a viajar por diferentes ciudades de Estados Unidos, después fuimos a Colombia, Ecuador, Puerto Rico, también tomamos cruceros por el Caribe y el año pasado nos aventuramos un poco más e hicimos un tour por Europa. En estos viajes solíamos tomar fotos y videos solo para nuestros recuerdos, pero siempre teníamos muy presente la idea de abrir el canal. Lo único que no sabíamos cómo ni por dónde empezar. Aparte, que todos los viajes que hemos realizado han sido en familia y lo hemos disfrutado al máximo. Sin duda. Tanto que nunca se nos ocurrió agrupar todas las fotos y videos en forma de blog. Que te cuento, lo pudimos haber hecho porque tenemos muchas fotos y videos. Es que tenemos bastante contenido, la verdad. Pero siento que nos frenó no tener el conocimiento de qué herramientas usar. Y es por eso que realmente nos dedicábamos más a las fotografías y videos de los paisajes, de los restaurantes que visitamos o de los recuerdos con nuestros hijos. Más que todo utilizábamos nuestras cuentas personales en las redes sociales. Todo esto surge ya que desde siempre me han apasionado las fotografías y videos, especialmente si están relacionadas a eventos, viajes o cualquier tipo de actividad. Les puedo decir fácilmente que tenemos una colección de al menos 10.000 a 15.000 fotos y videos. ¡Wow! Y puede que sean más. Así es más, todos esos archivos los tenemos guardados y respaldados en la nube por miedo a que se me borren todos esos recuerdos. Si se dan cuenta, este canal se abrió el 1 de marzo del 2009 y desde ese tiempo siempre ha habido la iniciativa de iniciar nuestro canal. ¿Pero cuánto duró esa iniciativa? ¿Unos días? ¿Meses? Solo como 2 o 3 meses. Es más, si se dan cuenta, solamente tenemos 2 videos de nuestra hija hasta el momento. Y pensando ahora, si de pronto hubiésemos seguido subiendo contenido, porque estamos hablando de 16 años atrás que se abrió este canal, creo que en este momento tendríamos bastantes suscriptores. ¿Qué crees tú? 16 años. Como 1 millón de suscriptores tuviésemos ya. Bueno, realmente no sé la cantidad, pero mínimo estaríamos a la par de otros youtubers. Bueno, y la verdad que a mí siempre me ha gustado compartir un poco en mi Instagram, Facebook. Aparte que me encanta que me tomen fotos. Bueno, muchas fotos. Y aquí a mi lado, un muy buen fotógrafo, pues que la verdad no me puedo quejar porque me tiene mucha paciencia.
Y después de tantos viajes y salidas han surgido varias preguntas de nuestros amigos y familiares sobre viajes, destinos, restaurantes, qué hacer, a dónde ir, y pues decidimos hacerlo más amplio. Mira, recuerdo muy clarito cuando hicimos ese tour por Colombia y visitamos las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín y el eje cafetero, o cuando nos hospedamos en el Disney Contemporary. Sí, recuerdo. Muchas amistades y familiares me contactaban por el DM y me preguntaban, ¿ustedes que viajan tanto y suben tantas fotos, tienen alguna agencia de viajes? Y pues yo hablando con ellos les decía que no, que nosotros mismos hacíamos todo. Además, también me preguntaban qué tipo de cámaras usan, ya que les gustaba ver nuestras historias y posts, ya que las fotos se veían muy profesionales. Y pues todo esto me puso a pensar que si dándole el inicio a este canal y contando con su apoyo, claro está, podemos llegar a muchas más personas y no solamente a nuestros más allegados. Y finalmente ha llegado el año que decidimos, vamos a hacerlo, no importa la pena, no importa nada. Además de eso ya tenemos un par de cámaras, entre ellas una Insta360, una GoPro Hero, y hace unos días nos compramos unos micrófonos, o sea, todo el kit completo. Y yo dije, si ya tenemos todas estas herramientas, ¿por qué no nos aventuramos y empezamos con esto? Yo tengo ya mucho tiempo investigando, viendo muchos youtubers, buscando la mejor manera de cómo iniciar un canal de YouTube, pero no existe una pose mágica, mi gente, solo toca tomar la cámara y empezar a grabar. Además siento que nos faltó ese impulso que necesitábamos, ¿verdad? Es que nunca nos atrevimos. Es más, les cuento, en una oportunidad decidimos hacer un video, lo vimos, no salió muy bien, nos dio penas y en ese instante lo abandonamos. Así es, pero desde hoy y aquí en este video se acabó la pena, en este preciso momento. Y desde hoy se acabó la pena y empezamos a trabajar en equipo, en nuestro canal. Familia, y aquí lo tienen, porque todo esto es gracias a muchos de ustedes que nos han motivado. Así es, mi gente, en este canal conocerán mucho más de nosotros. Así que si han llegado hasta esta parte del video, les damos las gracias. No olviden suscribirse, darle like a este contenido y compartirlo. Aparte de eso, les vamos a dejar allá abajo el link de nuestras redes sociales para que nos sigan. Familia, gracias a todos los que han llegado al final de este video. No se olviden activar la campanita para que estén muy pendientes a todo lo que se avecina. Les estaremos compartiendo restaurantes, vida diaria y mucho más. Esperamos contar con todo su apoyo y que nos dejen ser parte de ustedes. Y bueno, mi gente, ya para cerrar este video, les vamos a dejar unas fotos y videos inéditas de nuestros viajes. Espero y les guste. Y recuerden, la vida es un viaje. Gracias por vivirla con nosotros. Yeah. Oh. Fabio y Roxana en la casa, ve. La vida es un viaje. Súbele a la brisa del Caribe, oh. Viajando por el mundo sin parar. Fabio y Roxana listos pa' volar. De Barranquilla hasta Madrid, Nueva York, Roma, Londres y París. Venecia en góndola bajo la luna. Pisa nos mira con su fortuna. Guayaquil vibra con su calor. En cruceros por el Caribe hay sabor. Tomando café en Colombia que hay aroma que inspira. El viaje comienza, la vida respira. Roma nos llama con ruinas eternas y Londres despierta con luces modernas. Oh, el ritmo nos guía de día y de noche, pura alegría. Fabio y Roxana dejando huella, cada destino nos abre la estrella. Viajando por el mundo sin parar. Fabio y Roxana listos pa' volar. De Barranquilla hasta Madrid, Nueva York, Roma, Londres y París. Venecia en góndola bajo la luna. Pisa nos mira con su fortuna. Guayaquil vibra con su calor. En cruceros por el Caribe hay sabor. Puerto Rico brilla con ritmo bonito. Tomando un shot de coquito, que tal que rico. La música suena, el mar nos invita. La isla caribeña, la vida nos grita. De norte a sur la ruta camina. El